siendo las 11:06 de la mañana, tiene el uso de la palabra la apoderada de la parte demandada para que nos indique qué puede manifestarnos acerca de la posibilidad de llegar a un punto de acuerdo y de conciliación sobre lo relacionado con indexación. Tiene usted uso de la palabra. Gracias, honorables magistrados. De igual manera, pues para el presente asunto, según lo expuesto, es necesario la reconsideración por parte del Comité de Conciliación, ¿sí? Sin embargo, ellos van a tener en cuenta todas las aclaraciones realizadas por los honorables magistrados. Como quiera, pues que ya se expidió un acta, entonces para ellos entrar a determinar en forma, como dicen, los parámetros que señala el honorable magistrado, tiene que expedir otra nueva acta de conciliación. No sé si es factible o posible por parte del demandante si acceda a esa consideración. Gracias. A ver, yo creo que esto está llegando ya a un punto de unos van, otros vienen, yo digo, el otro afirma, etcétera, y lo que esperaba la sala era una propuesta, digamos, clara de parte de la entidad demandada. Nos parece que este proceso ha sido iniciado el 26 de noviembre de 2012. No, perdón. En todo caso, hacia finales del año pasado. 6 de noviembre de 2012. De manera que ha transcurrido suficiente tiempo. Nos parece que es loable la intención de la administración en ofrecer una fórmula conciliatoria, pero también creemos que es nuestro deber resolver los casos puestos a nuestra consideración sin dilaciones innecesarias. En esa medida, sin más argumentos, las partes quedan notificadas en estrado de la decisión que toma la sala de no conceder un nuevo plazo a la entidad para que se reestudie la situación, insistiendo que bien pueden hacerlo hasta el momento en que el proceso vaya a la segunda instancia si la decisión no les es favorable. Las partes quedan notificadas en estrado, reitero, y yo voy a pedirles entonces que, tal como habíamos señalado anteriormente, se presenten las alegaciones y el concepto del Ministerio Público, si a bien lo tiene, iniciando por la parte demandante. Gracias, honorable magistrado. En los siguientes términos planteo mis alegatos de conclusión frente al proceso de la referencia. Tenemos que, con las pruebas documentales allegadas tanto en la demanda como con la copia auténtica, íntegra y legible del expediente administrativo, el cual fuera aportado por la entidad hoy aquí demandada, se pudo establecer o demostrar sin lugar a dudas los hechos narrados en el escrito de la demanda. Hechos que deberán ser tenidos en cuenta al momento, pues, de conceder las pretensiones y las condenas solicitadas. Me permito esclarecer o explicar algunos hechos de relevancia y los cuales son el objeto del proceso. Quedó claro y demostrado dentro del proceso, con las documentales allegadas y especialmente con el certificado de tiempo de servicios, que mi cliente ingresó al servicio de la educación pública en Boyacá en propiedad el 27 de julio del año 1981 con una vinculación como docente nacionalizada, situación jurídica que hasta la fecha sigue manteniendo. Igualmente quedó probado con otro certificado de tiempo de servicios totalmente independiente al anterior, que prestó sus servicios en la educación pública de Boyacá como docente en el periodo comprendido antes de la vinculación o antes del periodo exigido por la entidad hoy aquí demandada, es decir, antes del 31 de diciembre del 80, en el siguiente periodo, del 18 al 30 de octubre del año 1979, en la institución o sede educativa Sagra Abajo del municipio de Socha,
Documento que obra en el expediente administrativo, en el cual nos prueba la resolución o acto administrativo por el medio del cual fue nombrada o vinculada en este periodo. Igualmente está aprobado dentro del expediente. Discúlpeme, doctor, yo le voy a rogar el favor de que usted centre sus alegaciones en el punto de discusión. Es decir, nosotros hemos fijado el litigio en tanto tiene que ver con si el tiempo en interinidad es válido para pensión gracia o no es válido para pensión gracia. Ya esos elementos que usted me está indicando los señalamos en el objeto en la fijación del litigio como que no había discusión en ese punto. Le agradezco mucho si usted concentra sus alegatos en la parte que nos ha convocado a este litigio, le agradezco. Ya. Bueno, entonces muy brevemente voy a hacer referencia única y exclusivamente pues, a lo que se ha planteado tanto en la jurisprudencia del Consejo de Estado que establece, abro comillas, y eso es lo único que voy a determinar. Dice el Consejo de Estado: por lo anterior advierte el despacho que los servicios prestados como docentes cumplidos en una institución educativa del orden departamental antes del 31 de diciembre de 1980 se deberán tener en cuenta para efectos de la pensión gracia, toda vez y que, como lo ha expuesto en reiteradas oportunidades, este tiempo se debe tener en cuenta como experiencia adquirida antes del 31 de diciembre de 1980 para lograr acceder al reconocimiento, liquidación y pago de la pensión gracia hoy en día aquí solicitada. Muchas gracias, honorable magistrada. Tiene el uso de la palabra la apoderada de la parte demandada. Disculpe, honorable magistrada, ¿me permite un momentico el expediente? Igual ya… No. Claro que sí. Gracias, muy amable. Me permito recabar para el presente asunto que al tenor de las leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, los maestros de enseñanza de las escuelas primarias oficiales, los empleados y profesores de las escuelas normales y los inspectores de instrucción pública tenían derecho a una pensión al cumplir 50 años de edad, siempre que hubieran servido en el magisterio por lo menos durante 20 años, y que además reúnan los requisitos relativos a las conductas en el desempeño del cargo y la imposibilidad de proveer lo necesario para su sostenimiento. Se dispone igualmente que para el cómputo de los años de servicio se suman los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en la normalista. De otra parte, para el presente asunto debemos tener en cuenta que los periodos de servicio aportados correspondientes al 23 de enero de 1995 al 1 de junio de 2010 fueron prestados con nombramiento del orden nacional, por lo que no es claro que no es posible tenerlos en cuenta dentro del cómputo de tiempo de servicio para el reconocimiento de la pensión gracia. Por lo anterior, en virtud de no haberse demostrado su vinculación como docente del orden departamental, distrital o municipal por un periodo de 20 años, no puede accederse a las pretensiones incoadas por la aquí actora señora Hilda del Carmen Manrique Montaña. En virtud de lo anterior, está claramente demostrado que las resoluciones demandadas se ajustaron de conformidad a las normas constitucionales y demás. Y por lo tanto,
solicito a los honorables magistrados que no se acojan las pretensiones incoadas por la parte actora. Gracias. Muchas gracias. ¿El señor agente del Ministerio Público va a intervenir? Bueno, gracias. Escuchadas entonces las alegaciones de las partes y atendiendo que la sala ha hecho un estudio previo del expediente y de la situación en debate, se procederá de manera inmediata a proferir la sentencia oral en el presente caso, dando entonces haciendo tres grandes exposiciones. Uno, lo que tiene que ver con el marco normativo; dos, con el marco jurisprudencial, y luego ya descenderemos entonces al caso, a las conclusiones de la sala y al caso concreto. En materia del marco normativo, tal como lo ha señalado la apoderada de la parte demandada, hay normas que desde 1913 han regulado la prestación denominada pensión gracia, indicando que en efecto se trata de maestros, se paga a maestros vinculados en el nivel departamental o en el nivel territorial, o que se hayan visto afectados por el proceso de nacionalización en niveles de primaria, secundaria y normalista. Otro aspecto que nos parece importante a efecto de resolver el asunto es tener en cuenta que desde la Constitución de 1886 ningún servidor público puede acceder al servicio público a menos que haya mediante posesión prometido cumplir con sus deberes. De igual forma, la Ley 91 del 89, por la cual se crea el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, hizo una clasificación de docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, indicando que serían territoriales aquellos vinculados con nombramiento por entidad territorial a partir del 1 de enero del 76. En ese mismo artículo, en esa misma ley, el artículo 15 señaló que en materia de pensiones preservaría la pensión gracia a aquellas personas vinculadas antes del 31 de diciembre del 80 e indicó que sería para quienes tuviesen o llegasen a tener derecho. Por su parte, el decreto 2277 del 79 definió en el artículo 2 en qué consiste la profesión docente y señaló que sería aquella mediante la cual las personas desarrollan una actividad de enseñanza en planteles oficiales o no oficiales en los distintos niveles educativos. Y en el artículo 3 de esa misma norma, es decir, del decreto 2277 del 79, Estatuto Docente para entonces, indicó que el educador se entendía que prestaba el servicio una vez se hubiese posesionado, y en esto quiero hacer un poco el enlace con la norma que señalaba hace un momento, es decir, la norma constitucional entonces vigente, y ahora es la Constitución del 91, que hace referencia al requisito de posesión. Hasta allí, digamos, el marco legislativo, el marco normativo. En cuanto al marco jurisprudencial, nos parece importante señalar cómo la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del 27 de agosto de 1997, expediente S699, siendo ponente el consejero Nicolás Pájaro Peñaranda, estableció, digamos, como las circunstancias que implicaban cuando se mantenía el derecho a la pensión gracia y precisó cómo esa expectativa debería protegerse. Para ello descendió, o de esa sentencia de la Sala Plena hay algunos aspectos que resultan, digamos, fundamentales a este caso. En primer lugar, resaltó cómo la Ley 91 del 89, tal como lo señalábamos, indicó que se preservaría la pensión gracia para quienes tuviesen o llegaran a tener derecho a la pensión, siempre que cumplieran los demás requisitos. En segundo lugar, señaló esa sentencia de la Sala Plena que lo que se pretendió allí fue regular una situación transitoria para colmar la expectativa de los docentes vinculados antes del 31 de diciembre del 80, y precisó cómo, en efecto, quienes se hubiesen vinculado con posterioridad a esa fecha que yo acabo de mencionar, no existiría ya la posibilidad de reconocimiento de la pensión gracia.
Luego la sección segunda, subsección A, en sentencia del 18 de febrero del 2010, con ponencia del consejero doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente en radicación número 25.023.25 0002006 07030-01, número interno 2093, raya 08, precisó los siguientes elementos que de esa sentencia sirven a este caso. En primer lugar, indicó cómo la pensión gracia dejó de tener vigencia para quienes se vincularon por primera vez al servicio a partir del 31 de diciembre de 1980. En segundo lugar, precisó cómo el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 determinó que para la pensión gracia pueden ser sumados servicios prestados en diversas épocas, y precisó que la interrupción del vínculo laboral del docente no es causal de pérdida de esa expectativa que había protegido la Ley 91 del 89. De igual manera, se señaló en esa sentencia que acabamos de indicar que quienes hubiesen interrumpido el servicio pero se vinculasen posteriormente al servicio docente, no por tal razón pierden la expectativa de ser titulares de la pensión gracia. Y por último, en la sentencia de 6 de mayo del 2010, sección segunda, subsección B, consejero ponente el doctor Gerardo Arenas Monsalve, en el expediente radicado 76001-2331-000-2005, 0057801, número interno 188308, precisó con toda, claridad que la Ley 114 de 1913, que fue aquella que dio origen a la pensión gracia, no estableció la forma de vinculación para acceder a la pensión gracia, sino que sencillamente indicó que adquirirían el derecho quienes hubieran prestado 20 años de servicio al magisterio de los niveles a los que ya hemos hecho referencia. Sobre esa base normativa y jurisprudencial, considera la Sala que las conclusiones serán las siguientes. En primer lugar, el argumento de servicio en interinidad no es suficiente para desconocer la calidad de docente que la actora tuvo antes del 31 de diciembre, o que el docente haya tenido antes del 31 de diciembre del 80, pues lo que resulta trascendental es que existió un acto legal y reglamentario que nombró a esta persona y que esa persona tomó posesión del cargo para fungir como servidor público, en este caso docente. En segundo lugar, concluye la Sala que ninguna de las normas que se han citado como marco jurisprudencial de la pensión gracia determina que ella solamente puede ser adquirida por docentes de carrera, sino que por el contrario no hizo diferencia ninguna y en consecuencia el nombramiento en interinidad es útil para ser acreedor de la pensión gracia. En estas condiciones la Sala acoge la tesis de la parte demandante en el sentido de que el tiempo servido por ella como docente entre el 18 y el 30 de octubre del 79 es computable para efectos pensionales sin perjuicio de que su vinculación haya sido en interinidad. Por consecuencia, en relación con las excepciones a que se hizo referencia en la parte inicial de la audiencia de inexistencia de la obligación, es claro que esa excepción no tiene prosperidad. Adicionalmente se señala que en cuanto a la excepción de cobro de lo no debido, el argumento de la demandada gira en torno a la prestación de servicios del orden nacional, que como se verá de acuerdo con los antecedentes administrativos de la actuación, no se prestaron en el orden nacional, siempre se prestaron o en el orden territorial o con carácter nacionalizado, como allí mismo se señala. Y por último, en relación con la excepción denominada de inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales, es claro que precisamente la Constitución y la ley son las que dan vocación de prosperidad a la pretensión de la demandante y por consecuencia esa excepción también estaría llamada al fracaso. Hay una situación que quisiera adicionar y es la siguiente. En los alegatos de la apoderada de la parte demandada se señaló, como acabamos de indicar,
que del 23 de enero del 95 al 1 de junio de 2010 los servicios fueron del orden nacional. Sin embargo, tal como se infiere de las pruebas allegadas al proceso, esto no, digamos, no se aviene a la realidad laboral de la demandante, pero adicionalmente habría que señalar que mientras en el acto administrativo demandado se le está indicando al administrado que no es posible concederle el derecho por cuanto ha trabajado en interinidad, no podría en los alegatos cambiarse el argumento como lo pretende ahora la entidad demandada al esgrimir un elemento que no se puso en conocimiento del administrado. Eso podría dar lugar incluso a considerar una vulneración del debido proceso. Vistas así las cosas, entonces solamente nos resta mirar si, atendiendo que ese tiempo en interinidad, como lo ha concluido la sala, es válido para la adquisición de la pensión gracia, se reúnen los demás requisitos que se exigen en las normas, porque como lo señalábamos, no solamente se trata de preservar esa expectativa, sino de cumplir los requisitos, y por eso se indicó que fuesen servicios en el orden departamental y demás exigencias. Entonces, digamos, dado por admitido que mediante resolución 2785 del 27 de diciembre del 79 la demandante fue vinculada como docente por el periodo comprendido entre el 18 y el 30 de octubre del 79, resta observar en el expediente que mediante el decreto 988 del 17 de julio del 81, la demandante fue vinculada con efectos fiscales a partir del 27 de ese mismo mes, y que la connotación, la forma de vinculación fue como nacionalizada en la institución educativa sede El Páramo, según aparece en el numeral 20 del CIDI de los antecedentes administrativos. De igual forma, este tiempo fue certificado por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en constancia fechada 27 de octubre del 2010, que aparece en los numerales 19 a 21, y de allí lo que se concluye es que desde la fecha de expedición de la constancia, reitero, 7 de octubre de 2010, al momento no ha habido retiro del servicio. En conclusión, entonces, la señora Hilda del Carmen Manrique Montaña completó 20 años de servicios como docente territorial y nacionalizada el 13 de julio del 2001. En cuanto a los antecedentes disciplinarios, que es otra de las exigencias para la pensión gracia, a numerales 27 a 32 del CIDI de los antecedentes administrativos, aparecen las certificaciones conforme a las cuales la demandante se desempeñó con idoneidad, honestidad, consagración y buena conducta. En cuanto a la edad, es claro, de acuerdo con el registro civil aportado, que la demandante nació el 21 de febrero del 56, de manera que cumplió sus 50 años el 21 de febrero del 2006. En conclusión, entonces, la demandante tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia a partir del 1 de febrero del 2006. En cuanto a la prescripción, está probado en el proceso que el 27 de diciembre de 2010 fue radicada la solicitud conforme a obra a folio 12 del expediente y al numeral 16 de los antecedentes administrativos aportados en medio magnético. En consecuencia, la sala de oficio declarará aprobada la excepción de prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 27 de diciembre del 2007. En cuanto hace a la decisión, entonces, se ordenará a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal de la Seguridad Social que reconozca la pensión gracia a la demandante Hilda Manrique Montaña en cuantía a partir del 21 de febrero de 2006 en cuantía del 75% del promedio de todo lo devengado entre el 21 de febrero de 2005 y el 21 de febrero de 2006, año de consolidación del estatus pensional como beneficiaria de la pensión gracia, según el certificado que obra numerales 24 a 26 del CIDI de los antecedentes administrativos y con efectos fiscales a partir del 27 de diciembre de 2009, dado el efecto prescriptivo al que se acaba de hacer alusión. En cuanto a las costas, el artículo 188 de la Ley 1437 del 2011 señala que ellas se causan objetivamente para la parte que haya sido vencida en el juicio
y de conformidad con el numeral 312 del de acuerdo 1887 de 2013 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, se fijará hasta un 20% de las pretensiones reconocidas en la sentencia. En consecuencia, para el presente caso, se fija como agencias en derecho la suma de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia. El Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla. Primero, no prosperan las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido propuestas por la entidad demandada. Segundo, declarar la nulidad de la resolución número UGM 023208 de 29 de diciembre de 2011, proferida por el liquidador de la Caja Nacional de Provisión Social en liquidación. Tercero, declarar probada de oficio la excepción de prescripción respecto de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 27 de diciembre de 2007. Cuarto, como consecuencia de la anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal de la Seguridad Social, UGPP, el reconocimiento y pago a favor de Hilda del Carmen Manrique Montaña, identificada con la cédula de ciudadanía número 24098-380 de Socha, de la pensión Gracia, a partir del 21 de febrero de 2006, con efectos fiscales a partir del 27 de diciembre de 2007, por efecto de la prescripción declarada y aplicar a la pensión a la cual se aplicarán los reajustes de ley. La cuantía será equivalente al 75% del promedio de todo lo devengado en el año inmediatamente anterior a la consolidación del derecho, como son asignación básica, prima de alimentación, prima de grado, prima rural del 10%, prima de vacaciones, prima de Navidad y auxilio de movilización. Quinto, las sumas que resulten a favor de la actora se ajustarán tomando como base el índice de precios al consumidor, como lo ordena el inciso cuarto del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, y devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de esta sentencia, tal como lo prevé el artículo 192 de la misma disposición. Sexto, condenar en costas a la parte vencida, liquídense por secretaría y sígase el procedimiento establecido en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil. Séptimo, fíjase como agencias en derecho la suma equivalente a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia con cargo a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal de la Seguridad Social, UGPP, conforme a lo expuesto en la parte emotiva de esta providencia. Las partes quedan notificadas en estrado contra esta sentencia podrá interponerse y sustentarse recurso de apelación ante este tribunal dentro de los 10 días siguientes a la fecha, tal como lo prevé el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Por último, interrogo a las partes si desean dejar alguna constancia de lo sucedido hasta este momento. Tiene el uso de la palabra el apoderado de la parte demandante. Gracias, doctora. Sin ninguna constancia. Muy amable. Gracias. La apoderada de la parte demandada. Sin ninguna constancia por parte de la entidad demandada. De igual manera que la entidad demandada se reserva el derecho a interponer el recurso dentro del término señalado por la juez. Gracias. Gracias. El señor agente del Ministerio Público. Sin ninguna constancia, honorable magistrada. No siendo otro entonces el objeto de esta providencia y de esta audiencia, se da por terminada, siendo las 11:35 de la mañana del día 9 de septiembre de 2013. El acta se firmará de manera inmediata. Les ruego el favor de esperar un segundo a que ya esté lista. Y por último, advertir que de esta audiencia se puede observar el video en la página web del tribunal. Muchas gracias.